Buenas. Como especial 300 subs. Ya me había tardado. Subiré 2 vídeos siendo este el primero, el de cómo hago mis lyrics, y el segundo siendo idea de Dexter, que es dar una opinión polémica, y no estoy muy seguro de qué opinar, pero estoy entre explicar por qué no me gusta Sonic Adventure 2, y la idea que da él, que es opinar sobre la trilogía clásica. O también podría ser la del boss. Pero bueno, ahora sí al video. Para empezar, primero es tener una idea de cómo quiero hacer el video, y también de qué hacerlo obvio. Por lo que en esos momentos lo que hago es mientras escucho la música me voy imaginando alguna escena que quede bien y que tenga algo de sentido con la letra, o que tenga aunque sea un poco de relación. Una vez decidido más o menos cómo haré el video, abro el editor, que edito en Filmora, aunque explícitamente no lo he dicho en ningún video, creo, pero bueno, me descargo la canción, la subo al editor y me pongo a grabar las escenas, que por lo general aquí depende que quiera hacer, me puedo tardar más, o menos, en hacer el video de fondo. Como ejemplo, tengo este video, en el que el video de fondo no tiene tanta edición, siendo solo la pelea de fondo algo recortada para que algunos momentos queden bien con la canción, y luego tengo este otro, que desde la base me lo imaginaba con más edición el video de fondo, ya que no planeaba ponerle lyrics, por lo que me iba a concentrar más en este, por lo que tenía que intentar ir con el ritmo de la canción y de que las escenas tuvieran algo más de sentido, siendo similares a las del opening original. Entonces cuando el video de fondo necesita más atención que otros vídeos, es cuando entra una de las etapas más tardada, que es... No les mostraré la grabación de todas las escenas, porque si no el video duraría como 5 horas, pero si tengo grabadas un par para enseñarles cómo lo hago. En este video muestro cómo hice la parte en donde pasa Wyvern por enfrente de la pantalla, obviamente en cámara rápida, ya que lo tenía que hacer la máscara para dar el efecto. Aquí se pueden ver todos los clips que estaba usando en ese momento al igual que los vídeos de referencia. Este video es como hice la intro, ya que tengo que estar entrando y saliendo del juego todo el tiempo para hacer pequeños fragmentos para el video, pero aquí cambio el clima y la hora del día para que se vea claro. Luego salgo volando con Super Sonic y lo pongo en un lugar para que no se vea, cambio algunos ajustes de la cámara, y recién puedo grabar el fragmento del inicio, la grabación original sin cambiar la velocidad, y eso dura unos 18 minutos, básicamente 18 minutos para un clip de unos 15 segundos más o menos. Y básicamente repetir lo mismo para todo el resto de fragmentos, aquí un pequeño recompilado. Imaginen que esto es importante y no solo es para rellenar el video XD. Pero bueno, ¿cómo este video se podría llamar? ¿Cómo hago mis lyrics, si no enseño cómo hago lyrics? XD. Bueno, ahora vamos al otro tipo de video, al que es más enfocado a las lyrics. En este caso les enseñaré este video que no está listo y no sé cuándo lo sacaré, por lo que será una exclusiva XD. En este video lo que hago es recrear la lyrics de la pantalla de atrás, por lo que tengo que fijarme en los efectos o transiciones que tengan para que sean lo más parecidas posibles al original. En esta parte me estoy fijando a ver si estaban sincronizadas las letras con el original. Desactivó unas palabras para poder ver el video de referencia, para ponerle la entrada que le corresponda. Le ajusto un poco la duración y listo. Les pongo la salida, que en este caso es el efecto de desvanecimiento, y luego de ajustarlo, empezar a escribir la letra, ponerla en su lugar y aplicarle los efectos correspondientes, y ver que todo esté correcto, y si se preguntan por qué aparecieron de la nada es que ya tenía la fuente de las letras copiadas, entonces era solo pegar y modificar, y les mostraré cómo hice ese efecto de color rojizo y también esos bordes de las letras blancas. Bien,
tomamos el texto que queramos, aunque en este caso le cambiaré la fuente de texto, ahora lo que tiene que hacer es añadirle sombras, ya que así se puede hacer este contorno, hacen la primera de color rojo o del que quieran y eligen el lado que quieran, acercan la sombra para que quede pegada a la letra y repetimos agregando otra sombra, solo que del lado opuesto y de otro color, y también tiene que estar un poco más alejada, y listo, ya está el efecto de la letra blanca. Ahora para la letra roja es más simple, lo primero es poner la letra roja, o del color que quieran, luego ponerle una sombra del mismo color pero más oscuro y un poco alejada, y por último darle en modo de fusión en efecto de superponer y listo, aunque lo malo con esta letra es que puede desaparecer en algunos fondos. Ahora siguiendo un poco con el video, para hacer animaciones, se usan estos puntitos, que determinan dónde empieza, algún punto intermedio o el final de alguna animación, en este caso el que acabo de poner es el final de la animación y este de ahora es el inicio, entonces lo pongo un poco más a la izquierda para que la animación sea de un movimiento hacia la derecha, y repito lo mismo con la palabra de abajo pero del lado contrario, o sea que inicie en la derecha y que se mueva a izquierda, aclarar que en estas animaciones se puede hacer más que solo mover a los lados ya que también se puede estirar, encoger, hacerse pequeño, grande y girar. Pero bueno, eso fue más o menos como hago mis lyrics, obvio es un proceso más largo pero no quiero que se duerman, así que hasta aquí está bien. Adiós y hasta el próximo video chavales.